El mercado de fichajes no es solo fichajes confirmados y camisetas nuevas, es también negociaciones eternas y cosas que al final no se dan, pero fueron humo o casi se dieron por hecho. Hoy vamos a repasar 10 fichajes históricos que estuvieron prácticamente cerrados, pero a la mera hora no se dieron. Número 10, Zlatan Ibrahimović al Arsenal. A finales de los años 90, Arsene Wenger buscaba un delantero joven con proyección para el Arsenal. El nombre de Zlatan Ibrahimović apareció cuando todavía jugaba en Suecia. Wenger quería verlo entrenar antes de ficharlo. Obviamente Ibra lo rechazó. El sueco dejó clara su postura desde el inicio de su carrera, no hacía pruebas, fichaba o no fichaba. El Arsenal no avanzó y Zlatan terminó firmando por el Ajax en 2001. Ese fichaje fue el inicio de su salto al fútbol grande de Europa. El Arsenal perdió un delantero generacional por una diferencia de principios. Número 9, Steven Gerrard al Chelsea. A mediados de la década del 2000, el Chelsea de Roman Abramovich buscaba dominar Inglaterra. La idea era juntar a Frank Lampard y Steven Gerrard en el mismo medio campo. Las negociaciones avanzaron, hubo acuerdo entre clubes, hubo conversaciones con el jugador. Gerrard incluso estuvo muy cerca de aceptar, pero dio marcha atrás. La razón fue clara y pública, su amor hacia Liverpool. Gerrard decidió quedarse, renovar y convertirse en símbolo eterno de Anfield. El Chelsea perdió la oportunidad de formar uno de los mediocampos más dominantes de la historia de la Premier League. Número 8, Toni Kroos, Manchester United. En 2014, el United se adelantó al Real Madrid en las negociaciones por Toni Kroos. David Moyes quería construir su proyecto alrededor del alemán. Las conversaciones estaban muy avanzadas, el acuerdo salarial estaba encaminado, pero Moyes fue despedido, Van Gaal llegó y descartó el fichaje. Kroos quedó libre para negociar y el Real Madrid aprovechó. Firmó al alemán por una cifra relativamente baja y lo convirtió en pieza clave de su hora más ganadora. El United perdió un mediocampista top, y vaya que le fue bien en el Madrid a Kroos, Número 7, Gareth Bale al United. Antes de llegar al Real Madrid, Gareth Bale fue relacionado varias veces con el United. Alex Ferguson lo siguió cuando estaba en el Tottenham. Años después, ya en Madrid, José Mourinho intentó llevarlo otra vez al Manchester United. Hubo interés, hubo contactos, hubo semanas enteras de rumores, pero nunca se concretó. Bale terminó siendo uno de los fichajes más caros de la historia del Real Madrid y el United solo lo enfrentó como rival. Número 6, Paul Pogba al Real Madrid. El Real Madrid y Paul Pogba tenían acuerdo total. El jugador quería salir del Manchester United y había manifestado públicamente su deseo. Zinedine Zidane aprobó la operación y Pogba dio declaraciones insinuando su salida. El problema fue el precio. El United exigía cifras muy altas y el Real Madrid decidió no llegar a ese nivel. El fichaje se cayó y Pogba permaneció en Inglaterra. Una operación que parecía cerrada se rompió por números. Número 5 y la mitad de este top, Rodrigo Moreno al Atlético de Madrid. Este es uno de los casos más complejos y documentados. Rodrigo Moreno ya había viajado a Madrid, se había despedido del Valencia, tenía hotel reservado, pero el fichaje dependía de una cadena de movimientos. Haz de cuenta un efecto dominó. Ángel Correa iba a salir al Milan. El Milan fichaba a Correa porque Andrés Silva iba al Mónaco. El Mónaco rechazó a Andrés Silva en el reconocimiento médico y así toda la cadena se rompió. Rodrigo nunca firmó, volvió al Valencia, uno de los ejemplos más claros de cómo un fichaje puede caerse por una operación que ni siquiera te involucra directamente. Número 4, David De Gea al Real Madrid. El fichaje estaba hecho, firmado entre clubes, el Real Madrid iba a pagar dinero más Keylor Navas. Keylor ya estaba preparado para viajar a Inglaterra, pero el problema fue administrativo. La documentación no llegó a tiempo antes del cierre de mercado. El famoso fax nunca llegó. El mercado cerró, el fichaje se anuló, De Gea siguió en el Manchester United, Keylor se quedó en el Madrid y terminó siendo clave en 3 Champions League. Un fichaje cerrado, cancelado por segundos. Número 3, Neymar al Real Madrid. Cuando Neymar jugaba en el Santos, el Real Madrid llegó a firmar un precontrato. Existieron documentos y acuerdos iniciales. Finalmente el brasileño eligió el Barcelona. Años después, ya en el PSG, el Real Madrid volvió a intentar su fichaje. Hubo negociaciones, interés real y conversaciones directas, pero nunca se cerró. El Madrid estuvo cerca de fichar a Neymar en 2 ocasiones y en ninguna de las dos se les hizo. Número 2, Neymar al Barcelona en su regreso. Tras su salida del Barcelona, el club intentó su regreso en varias ocasiones. Hubo reuniones en París, Vidal participó directamente. Neymar presionó para volver, se declaró en rebeldía. El PSG se negó a negociar en condiciones razonables, exigió cifras que el Barcelona no podía asumir. El fichaje nunca llegó. Uno de los regresos más esperados en el fútbol moderno se quedó en intento. Y número 1, Lionel Messi al Manchester City. En el verano de 2020, Lionel Messi comunicó su intención de salir del Barcelona. El Manchester City tenía todo preparado. Guardiola, proyecto, contrato. El fichaje estaba encaminado. Bartomeu se negó a dejarlo salir libre. El conflicto legal lo impidió. Messi se quedó una temporada más en Barcelona antes de salir al PSG. El City perdió la oportunidad de juntar a Guardiola y Messi en su mejor momento competitivo. Y así llegamos al final de este video. Como cada video, te agradezco por dejar tu hermoso like, tu hermosa suscripción y seguirme en todas mis redes sociales. Te veo el siguiente lunes con un nuevo video.